61 años cargando deudas y doña Remedios Salazar Peña todavía no entendía por qué el dinero se le escurría entre los dedos como agua sucia. Cada quincena era lo mismo. El depósito llegaba a las 8 de la mañana y para las 3 de la tarde ya no quedaba ni para los camiones. Parcialidades del mueble, el préstamo de la vecina Chabela, el gas, el mandado, la cooperación de la escuela del nieto, el pago del celular, todo llegando al mismo tiempo, todo urgente, todo devorado antes de que ella pudiera pestañear. Y entonces pasó algo que ninguna de sus vecinas creyó cuando se los contó. Algo tan sencillo que da coraje no haberlo pensado antes. Sin banco, sin app, sin asesor financiero ni cursito de finanzas personales, Remedios encontró la manera de que su dinero le alcanzara por primera vez en décadas. Y lo hizo con un monedero viejo de cuero que su nieta rescató del fondo de un baúl. En 3 meses le sobraba dinero al final de la semana. Lo que vas a escuchar hoy cambia la manera en que ves tus billetes para siempre. Si esta historia ya te llegó al pecho, dale like ahora mismo, que ese toquecito le dice al canal que historias como la de Remedios merecen seguir llegando a más gente. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ya, porque aquí cada semana traemos historias reales de personas reales que encontraron su camino sin bancos, sin asesores y sin dinero extra. Este canal existe porque tú lo sostienes con tu atención y tu apoyo. Ahora necesito pedirte algo. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. ¿Eres del Estado de México, de Jalisco, de Veracruz, de Oaxaca? ¿O nos visitas desde Guatemala, desde Colombia, desde algún rincón de Centroamérica? Escribe tu estado o tu país ahí abajo, porque queremos saber hasta dónde está llegando esta comunidad. Y si tienes una historia parecida a la de Remedios, una que tú hayas vivido o que conozcas de alguien cercano, déjala en los comentarios. Las mejores historias que nos manden van a ser el próximo roteiro de este canal. Remedios Salazar Peña nació en Iztapalapa, creció en Iztapalapa y toda su vida la vivió ahí mismo, en la colonia agrícola oriental, entre vecindades apretadas, calles con baches y el ruido constante del tianguis de los jueves que se instalaba a media cuadra de su casa. Iztapalapa no es cualquier colonia. Es la alcaldía más poblada de toda la Ciudad de México, con casi 2 millones de personas viviendo encima de las otras, y según el Coneval, cerca del 44% de su gente vive en pobreza. No pobreza de telenovela, Pobreza de verdad, sin acceso a salud, sin crédito, sin red de protección. Remedios siempre fue parte de ese porcentaje, aunque nunca lo supo con ese nombre. Desde los 16 años trabajó en lo que se pudo. Vendió elotes en el tianguis, cuidó niños ajenos, planchó ropa por kilo y cuando sus hijos crecieron siguió chambeando de lo que saliera, porque la pensión de su marido, que murió de un infarto a los 53, no alcanzaba ni para la renta. En México, más del 30% de las mujeres viven en situación de pobreza y las que trabajan en la informalidad, como Remedios toda su vida, son las que menos acceso tienen a cualquier herramienta financiera. Sin cuenta de banco activa, sin historial crediticio, sin nada que el sistema pudiera leerle como válido. Para el banco, Remedios simplemente no existía. Lo que sí existía era la deuda. 3 tandas al mismo tiempo. Un préstamo de 4,000 pesos con una señora del mercado que cobraba intereses semanales y el bienestar que llegaba cada 2 meses y se iba en un día. Esa era la realidad de Remedios. Y esa, hay que decirlo sin rodeos, es también la realidad de millones de mujeres en este país. Remedios no era tonta, nunca lo fue. Mientras pelaba chayotes en su puesto del tianguis, observaba. Veía a la señora del local de enfrente, la que tenía 3 empleadas y un carro del año estacionado a media cuadra, y notaba algo que nadie le había explicado con palabras, pero que ella sentía en el estómago. Esa mujer nunca compraba a crédito. Pagaba en efectivo, contaba sus billetes despacio y cuando no le alcanzaba para algo, simplemente no lo compraba. Sin drama, sin pena, sin explicaciones. Remedios la miraba y pensaba, ¿qué sabe ella que yo no sé? Lo que Remedios todavía no podía nombrar es lo que los estudios ya confirman. En México, más de la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en el sector informal.
sin acceso a crédito formal, sin historial bancario, sin red de protección. Y cuando una mujer sin historial necesita dinero urgente, el sistema le cierra la puerta y la calle le abre los brazos con préstamos de semana a semana que cobran intereses que ningún banco se atrevería a publicar. El sistema no está roto, está construido así para que quien menos tiene siga pagando más. Eso Remedios lo entendió una tarde, sola, sentada en el borde de su cama mirando una libreta donde había anotado todo lo que debía. La suma total la dejó sin habla. Había trabajado 30 años de chamba, de levantarse a las 5 de la mañana, de no descansar ni en domingo, y el número en esa libreta decía que estaba exactamente en el mismo lugar que cuando empezó. Ese día algo se rompió adentro de ella, y de esa rotura nació todo lo demás. Fue un martes de noviembre, 2 días antes del Día de Muertos, cuando todo se derrumbó de golpe. Remedios había juntado 800 pesos de la venta del tianguis para pagar la primera parte del préstamo con la señora Esperanza, la prestamista de la colonia, que cobraba 20 pesos de interés por cada 100 prestados cada semana. 800 pesos que tardó 4 días en juntar, vendiendo elotes, ayudando a la vecina con su puesto de ropa y recogiendo cartón los domingos por la mañana. Llegó a su cuarto, metió la mano en la bolsa de la chamarra donde guardaba el dinero y no encontró nada. Se le fue la sangre al piso. Revisó la bolsa de atrás del pantalón. Nada. Revisó la bolsa de su delantal, el fondo de su bolsa de mandado, los bolsillos de la sudadera que tenía tirada en la cama. Nada. Los 800 pesos habían desaparecido. Nunca supo si se le cayeron en el camión, si alguien se los sacó en el mercado, o si simplemente se los gastó en cosas pequeñas sin darse cuenta, que era lo que más le dolía, porque eso sí le había pasado antes, gastar sin ver, sin sentir, como si el dinero fuera agua y sus manos fueran coladera. Se sentó en el suelo. No lloró de inmediato. Primero se quedó quieta, con la espalda pegada al borde de la cama y los ojos clavados en la pared de bloc sin aplanar que llevaba 12 años esperando su segunda mano de pintura. Y entonces sí, llegaron las lágrimas. Pero no eran lágrimas de tristeza nomás, eran lágrimas de una mujer que lleva décadas corriendo en círculos y que acaba de darse cuenta de que la pista no tiene salida. Esa noche, su nieta Lupita, de 14 años, llegó cargando una caja de cosas viejas que había encontrado mientras acomodaba el cuarto de la abuela. Dentro había fotos, una peineta de carey, un rosario de madera y en el fondo, envuelto en un trapo de cocina desteñido, un monedero de cuero café oscuro, pequeño, desgastado en las esquinas, con un broche de metal oxidado que todavía cerraba. Remedios lo reconoció al instante. Era el monedero que usaba cuando tenía 22 años y trabajaba de cajera en una tienda de abarrotes en Tepito, una época en la que, aunque ganaba mucho menos, siempre le sobraba algo al final de la semana. Lupita se lo entregó sin decir nada, y Remedios lo sostuvo con las 2 manos, como si fuera algo frágil, como si el tiempo que ese monedero había guardado pudiera derramarse si lo apretaba de más. Y en ese momento, sin buscarlo, sin que nadie se lo explicara, el pensamiento llegó solo. Antes, cuando usaba esto, no gastaba lo que no cargaba. No porque fuera disciplinada, sino porque el monedero tenía un límite físico. Lo que no cabía, no existía. Ahí nació el método. No en un libro, no en un curso de YouTube, no en una consulta con ningún experto. Nació en el piso de una vecindad en Iztapalapa, en las manos de una mujer de 61 años que acababa de perder 800 pesos y que sostenía un monedero viejo como si fuera la primera respuesta sensata que la vida le daba en mucho tiempo. La regla era una sola y no tenía excepciones. Solo gastaba lo que cabía dentro del monedero, sin tarjeta, sin fiado, sin te pago el viernes, sin me lo prestas tantito. Lo que no cabía en ese pedazo de cuero café no entraba a su vida. Ni las papitas de a 10 que compraba por costumbre, ni el refresco que pedía de más en el mandado, ni el préstamo a la comadre que sabía perfectamente que no le iba a regresar. Nada que no cupiera en el monedero. El primer día fue un desastre.
Llegó al mercado con 200 pesos dentro del monedero, que era lo que había calculado que necesitaba para el mandado de la semana. Y a mitad de los puestos ya sentía la tentación apretándole el pecho. El aguacate estaba caro ese día. La señora del Chile le ofreció 1,5 kilos por el precio de uno si pagaba luego. Remedios apretó el monedero con la mano dentro de la bolsa de palma y dijo que no. La señora la miró raro. Remedios siguió caminando. El segundo día fue peor, porque llegó Chabela, su vecina de toda la vida, a pedirle prestados 150 pesos nomás para completar el gas. Le seguía Chuya, la otra vecina del pasillo, que enseguida pedía prestados 50 pesos para comprar las croquetas a sus perros. Remedios dijo que no, y las dos vecinas la miraron raro como si fuera algo desconocido. Remedios siguió caminando. Remedios sintió el jalón de siempre, ese jalón que te hace sentir mala persona si dices que no, ese jalón que en 30 años le había costado miles de pesos que nunca volvieron. Abrió el monedero, lo miró, lo cerró. Ahorita no puedo, Chabela, lo que tengo es para el mandado. Chabela se fue con cara de pocos amigos. Remedios se quedó parada en el pasillo, sintiendo una mezcla de culpa y de algo que todavía no sabía nombrar, pero que al final del día reconoció como alivio. La semana terminó, y dentro del monedero quedaban 40 pesos. 40 pesos que Remedios no gastó. 40 pesos que existían. Era la primera vez en años que llegaba al domingo con algo en la mano que no fuera deuda. 40 pesos no cambian una vida, pero le cambiaron el pensamiento. ¿Por qué si 40 pesos podían sobrar en una semana? Tal vez en un mes podían sobrar 200. Y si 200 podían sobrar en un mes, tal vez en 3 meses podía pagarle a la señora Esperanza, sin tener que pedirle prestado a otra persona para hacerlo. El monedero no era magia, era un espejo. Y Remedios, por primera vez en décadas, estaba dispuesta a ver lo que le mostraba. Lo que acabas de escuchar no es un cuento inventado para darte esperanza barata. Es la historia de una mujer real, de carne y hueso, que encontró su camino no porque tuvo suerte, ni porque alguien le regaló dinero, sino porque tomó una decisión en el piso de su cuarto, con un monedero viejo en las manos. Historias así existen en cada colonia, en cada barrio, en cada vecindad de este país. Y este canal existe precisamente para contarlas. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, dale like ahora mismo. Ese gesto le dice al canal que vale la pena seguir buscando estas historias y traerlas hasta ti cada semana. Y si todavía no te has suscrito, este es el momento. Porque lo que viene en los próximos minutos es la parte que más le cuesta creer a la gente. Los números reales, los montos exactos en pesos y la decisión que Remedios tomó a los 18 meses, que dejó a toda su colonia sin palabras. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú también sientes que el dinero se te va sin saber a dónde? ¿O conoces a alguien como Remedios, que le ha dado vuelta a su situación con muy poco? Escríbelo allá abajo. Cada comentario que dejas le dice al canal que esta comunidad está viva y que estas historias importan. No te vayas todavía. El primer mes con el monedero, Remedios anotó todo en una libreta de raya que compró en el tianguis por 5 pesos. Cada gasto, por pequeño que fuera. Las tortillas de a 12 pesos, el camión de ida y vuelta, 11 pesos por trayecto. El jabón de lavandería, el aceite, todo. Al final del mes, cuando sumó la columna de lo que había gastado y la comparó con lo que había entrado, vio algo que la dejó paralizada frente a la mesa de su cocina. Había gastado 800 pesos menos que el mes anterior. 800 pesos. Exactamente los mismos que había perdido aquella tarde de noviembre. Como si el monedero le estuviera devolviendo lo que la desesperanza le había quitado. Ese primer mes terminó con 220 pesos dentro del monedero, que Remedios no tocó. Los metió en un sobre de papel craft, escribió con pluma la fecha encima, y lo guardó debajo del colchón. No en el banco, que no tenía. No en una caja de ahorro, que no confiaba. Debajo del colchón, donde podía verlo y tocarlo. Donde era real y no un número en una pantalla que no entendía. El segundo mes fue más fácil. No fácil del todo, porque la señora Esperanza apareció 2 veces a cobrar el interés semanal, y cada vez que Remedios le pagaba, sentía el monedero aligerarse de golpe. Pero algo había cambiado en su manera de caminar por el tianguis. Ya no llegaba con hambre, que era cuando más gastaba de más. Ya no compraba en el primer puesto sin comparar precios,
Ya no pedía fiado para completar, porque completar con deuda no es completar, es adelantar el hoyo. Terminó el segundo mes con 380 pesos en el sobre del colchón. Total acumulado, 600 pesos. Al tercer mes, Remedios tomó una decisión que su hija mayor, Verónica, consideró una locura. Dejó de renovar el préstamo con la señora Esperanza. Pagó el capital completo, 1,200 pesos, de un solo golpe, con el sobre del colchón. Más lo que juntó vendiendo tamales 3 sábados seguidos. Cuando le entregó el dinero a la señora Esperanza, y ésta le preguntó cuándo iba a necesitar otro préstamo, Remedios le dijo que ya no. La señora Esperanza se rió. Remedios no. Ese fue el momento en que el método dejó de ser un experimento y se convirtió en una filosofía. Porque cortar con la señora Esperanza no era solo dejar de deber dinero. Era romper con un sistema de dependencia que llevaba 8 años funcionando en su contra. Un sistema que le cobraba 240 pesos de interés al mes por el privilegio de sobrevivir la quincena. 240 pesos al mes son 2,880 pesos al año. Casi 3,000 pesos que Remedios había estado regalando cada año durante 8 años. Sin contarlos nunca, porque el dolor de contarlos era demasiado. A los 6 meses, el sobre debajo del colchón tenía 2,100 pesos. Remedios lo cambió por un frasco de vidrio con tapa de rosca, de esos que usa para guardar frijoles, y lo puso en el fondo de su cajón de ropa. No porque desconfiara del colchón, sino porque quería verlo. Quería que ese frasco estuviera ahí cada mañana cuando abría el cajón para sacar su ropa, recordándole que el método era real y que no había sido un sueño. A los 12 meses, el frasco tenía 5,400 pesos. Remedios nunca en su vida adulta había tenido esa cantidad junta, sin que estuviera comprometida con algo. 5,400 pesos libres, sin dueño, sin deuda encima, sin nadie esperando cobrarlos. La sensación era tan extraña que una noche se levantó a las 2 de la mañana, solo para abrir el cajón y confirmar que el frasco seguía ahí. Sí seguía. Y los billetes dentro también. A los 18 meses, Remedios Salazar Peña tenía 11,800 pesos ahorrados. Y había tomado la decisión que su hija Verónica, su comadre Refugio y su vecina Chabela juraron que nunca iba a poder cumplir. Se iba a cambiar de cuarto. Iba a rentar un departamento chico pero propio, sin vecinas que golpearan la pared a medianoche, sin baño compartido con 4 familias, sin humedad en el techo que le había dado 2 bronquitis seguidas. Un departamento de 3,000 pesos al mes en la misma colonia, digno, suyo. Y lo pagó con el frasco, sin pedirle un peso a nadie. La primera persona que le preguntó a Remedios qué había hecho diferente fue la Consuelo, una mujer de 54 años que vendía quesadillas a 3 puestos de distancia en el tianguis y que llevaba 2 años en la misma tanda con ella. Consuelo la había visto llegar al tianguis todos los jueves con la misma bolsa de palla, el mismo monedero de cuero en la mano, contando sus billetes despacio antes de comprar cualquier cosa. Y la había visto cambiar. No de ropa, no de puesto, no de colonia. Cambiar de adentro. Esa serenidad con la que una mujer camina cuando ya no le debe nada a nadie. Remedios le contó todo en 15 minutos, parada entre los puestos de jitomate y cilantro, con el ruido del tianguis encima. Le explicó el monedero, la regla, el sobre del colchón, el frasco de frijoles. Consuelo la escuchó sin interrumpirla, y al final le preguntó si podía empezar esa misma semana. Remedios le dijo que sí, que lo único que necesitaba era un monedero y una libreta de raya. Consuelo empezó un lunes. En su primer mes ahorró 160 pesos, poco, pero reales. Al tercer mes había dejado de renovar su crédito con una financiera de la colonia que le cobraba 35% de interés mensual. Una tasa que Consuelo nunca había calculado, porque los contratos de esas financieras están escritos para no ser entendidos. Cuando hizo la cuenta con Remedios sentadas en su cocina tomando café de olla, Consuelo se quedó sin habla. Había estado pagando más de 600 pesos mensuales solo en intereses.
más de 7.200 pesos al año para seguir exactamente en el mismo lugar. Después de Consuelo vino la patrona, que no era patrona de nadie, sino que así le decían desde chica porque siempre daba órdenes. 48 años, 3 hijos, puesto de ropa de segunda en el tianguis del sábado y una deuda de 15,000 pesos distribuida entre 4 familiares distintos que ya la miraban raro en las reuniones. La patrona tardó más en convencerse, porque ella no creía en métodos sencillos. Decía que si algo era tan fácil, todo el mundo ya lo haría. Remedios le contestó que todo el mundo no lo hacía precisamente porque lo sencillo no vende, y que los que ganan dinero enseñando finanzas personales prefieren que la gente piense que necesita algo complicado para arreglarse. Eso la convenció. La patrona empezó con el monedero en octubre, y para la Navidad de ese mismo año les dijo a sus hijos que no iba a pedir prestado para los regalos. Sus hijos pensaron que estaba enferma. Pero el 6 de enero llegó con juguetes pagados de contado y con la cara de alguien que acaba de ganarle una apuesta al universo. Para cuando Remedios cumplió su segundo año con el método, eran 7 mujeres de la colonia agrícola oriental que lo practicaban. Se juntaban cada 15 días en la cocina de Remedios a tomar café y a revisar sus libretas de raya. Sin nombre de grupo, sin membresía, sin cuotas. Solo mujeres contando su dinero juntas, en voz alta, sin vergüenza. Porque una de las cosas que Remedios había descubierto es que la vergüenza financiera es una de las trampas más crueles del sistema. Mientras las mujeres se avergüenzan de sus deudas y las esconden, las deudas crecen en silencio y nadie puede ayudarlas. En esas reuniones de cocina nació algo que ninguna de ellas buscó, pero que todas necesitaban: un lenguaje compartido para hablar de dinero sin miedo. Ya no era el tema incómodo que se evitaba. Era la conversación central, la más importante. La que antes de terminar siempre dejaba a alguien con un número escrito en su libreta que antes no había querido ver. Dos años y medio después de aquella noche en el piso de su cuarto, Remedios Salazar Peña ya no era la misma mujer que lloraba mirando una pared sin pintar. No porque la vida le hubiera regalado nada, sino porque había entendido algo que ningún banco, ninguna financiera y ningún gobierno le había querido explicar en 61 años. El dinero no se administra con aplicaciones, ni con tarjetas de colores, ni con asesores que cobran por hora. El dinero se administra con límites físicos, con decisiones incómodas y con la disposición de decir que no cuando todo tu cuerpo quiere decir que sí. El método del monedero no era un secreto guardado por los ricos, era exactamente lo contrario. Era el sistema que los ricos ya no necesitan porque tienen otros instrumentos, pero que las mujeres de Iztapalapa, de Tepito, de Ecatepec, de Nezahualcóyotl, de cada colonia popular de este país, pueden usar mañana mismo sin pedirle permiso a nadie, sin cuenta bancaria, sin historial crediticio, sin nada que el sistema les haya negado sistemáticamente durante generaciones. La verdad incómoda que Remedios empezó a decir en voz alta, primero en su cocina y luego donde le preguntaran, es que la pobreza no se hereda por falta de inteligencia, se hereda por falta de información y por exceso de vergüenza. Nadie le había enseñado a contar su dinero, porque en su familia contar el dinero era de mal agüero, porque hablar de deudas era exponerse, porque pedir ayuda financiera era admitir una derrota que se suponía debía cargarse en silencio. Ese silencio era el verdadero enemigo, no la escasez, el silencio alrededor de la escasez. Remedios entendió también que el sistema financiero informal de las colonias populares, con sus prestamistas de vecindad y sus tandas y sus créditos de semana a semana, no existe porque la gente sea ignorante, existe porque cubre una necesidad real que el sistema formal se negó a atender durante décadas. Pero cubrir una necesidad con una trampa no es un servicio. Es un negocio construido sobre la desesperación ajena, y mientras más desesperada está la gente, más caro cobra ese negocio por existir. Lo que el monedero le devolvió a Remedios no fue solo dinero,
le devolvió el tiempo, porque cada peso que dejaba de pagar en intereses era un peso que se quedaba en sus manos, y cada peso que se quedaba en sus manos era una decisión que ella podía tomar sola, sin pedirle autorización a ninguna señora Esperanza, sin deber favores que se cobran con humillación. Hoy, Remedios sigue usando el mismo monedero de cuero café con el broche oxidado. No lo cambió por uno nuevo, aunque ya podría comprarse uno. Lo usa porque ya no es solo un monedero. Es el recordatorio físico de que las herramientas más poderosas no siempre son las más modernas. A veces son las más antiguas, las que sobrevivieron en el fondo de un baúl, esperando que alguien volviera a necesitarlas. La lección que Remedios Salazar Peña le dejó a su colonia, a sus vecinas y a cualquiera que tenga oídos para escucharla es tan sencilla que duele. No necesitas más dinero para empezar a ahorrar. Necesitas un límite que puedas ver, tocar y respetar. Un monedero viejo, un frasco de frijoles, un sobre de papel craft. Lo que sea que te obligue a mirar tu dinero de frente en lugar de dejarlo desaparecer entre los dedos, sin nombre y sin destino. Si hoy quieres empezar, hazlo así. Primero, busca un monedero o un sobre y pon adentro únicamente lo que necesitas para el día.